leyendo. Naruto, un simple adolescente dueño de una tienda. Autor de la historia original. Angry Joe de fanficción. Yo solo me acredito leyendo. Uzumaki Naruto se encontraba en un estado pensativo por todo lo que puede estar pasando en el futuro, se estaba quejando, no sabía que estar purificando la naturaleza en el mundo de Koneko le traería tantos problemas. Koneko, ¿estás bien, Naru-kun?, preguntó, ya que el rubio estaba muy pensativo. Naruto, si solo estaba pensativo, sobre todo lo que pasara en el futuro, dijo un suspiro. Koneko, no te preocupes por eso, solo tienes que ignorar a esos metidos, dijo sin mucho interés. Naruto solo sudó una gota por cómo su novia se refirió a los líderes de facción, pero igual sonrió a su pequeña novia, ya buscaría una solución para todo eso. Una vez todos reunidos de nuevo, se prepararon para seguir con la lectura. Con Rosuei ofreciéndose a leer esta vez. Capítulo 25. Candy-sama. Naruto realmente estaba empezando a odiar ese título. Rápidamente empezó a aprender que el título de Sama no le sentaba en absoluto. Se preguntó si ser llamado Okage-sama le habría molestado tanto. Tal vez es por eso que el viejo odiaba cuando lo llamaba Okage. Naruto soltó un suspiro melancólico antes de permitir que su atención se concentrara en su nuevo dolor en el trasero. Tsunade. Parece que está comenzado a desagradarte la idea de que te llamen Candy-sama, dijo divertida. Jiraiya. Solo te queda acostumbrarse a que te llamen de esa manera o no. Candy-sama se burló de su ahijado. Naruto. Si búrlense de mi desgracia, dijo molesto. Era una mujer de incuestionable atractivo con algunos rasgos bastante cuestionables. Su cabellera pelirroja le llegaba hasta los hombros y caía sobre sus ojos color rubí. La chica era algo alta, logrando llegar hasta la barbilla de Naruto. Las dos orejas de zorro que se movían desde la parte superior de su cabeza le dieron un ligero impulso en altura. Un kimono blanco cubría su figura, mientras varias colas de zorro se balanceaban perezosamente detrás de ella. Por favor, no me llames así. El rubio gimió. Si hubiera sabido que su compañero zorro se convertiría en un dolor de cabeza, no se lo habría llevado consigo. Ahora tenía que lidiar con una chica que mágicamente se transformó de un zorro. No quiero decir que te lo dije, pero lo hice. Kurama intervino. Su comentario fue casi completamente ignorado por el rubio mientras decidía mantener su atención en la chica. Esto llamó la atención de Yasaka al ver a alguien de su facción en la tienda de Uzumaki, preguntándose qué es lo que estaba haciendo ese yokai en su local. Azazel. Ahora que necesitaran la facción de los yokais con el rubio. Odin. A este punto todas las facciones lo conocen, no me sorprendería si le pidieran que se uniera a ellos como lo pensó Pan en el capítulo anterior. Pero tú eres Naruto, ¿no es así? Domador de Opis y asesino de Kokabiel. Capaz de evitar al Arcángel Miguel y Lucifer. Dios de la naturaleza Yesue, sí, ese soy yo. Naruto interrumpió a la chica. Su introducción fue casi una copia al carbón de la que dio Pan, lo cual fue un poco preocupante. No quería que ese tipo de reputación se extendiera por todo el mundo sobrenatural. Cuanta menos gente supiera de sus hazañas, mejor. Ya era muy tarde para eso, fue el pensamiento de todos, ya que la tranquilidad del rubio se fue hace mucho tiempo. Entonces, si eres tú, ¿no es correcto que me refiera a ti como Candy-sama? La chica cuestionó inocentemente. Su respuesta llegó en forma de un fuerte gemido del rubio mientras hundía la cabeza entre las manos. Fue muy tarde. Estaba demasiado perdida. No había forma de convencerla de lo contrario. Solo, ¿qué quieres? La voz del rubio era apagada mientras hablaba entre sus dedos. Su tono derrotado sirvió como un marcado contraste con la mirada emocionada que apareció en el rostro de la chica mientras sacaba un trozo de pergamino de su kimono. En nombre de Kyoto, la facción Youkai y Kunou-sama, solicitamos humildemente su ayuda en la recuperación de Yasaka-sama. La niña leyó el pergamino antes de enrollarlo y guardarlo nuevamente en su vestido. Cuando levantó la cabeza para observar la reacción del rubio, se encontró con una mirada completamente estupefacta por parte de Naruto. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Naruto, incapaz de comprender completamente lo que acaba de decir la chica. Inmediatamente se arrepintió de su pregunta cuando el zorro comenzó a buscar dentro de su kimono para recuperar el pergamino.
Lo escuchado en la lectura preocupo a madre como hija. Rosueise. Esto es malo, alguien está planeando secuestrar a Yasaka-sama. Yasaka. Nada de esto me está gustando, ¿quiénes serían que estarán detrás de mí? Menciona, esperando que se diga algo más en la lectura. Kunou. No quiero que te pase algo, madre, dijo preocupada. Yasaka. No te preocupes mucho, hija, además si algo pasara le estamos pidiendo a Naruto-san su ayuda, dijo calmando un poco a su hija. Kunou. Entonces Naruto-ni-chan nos ayudará para que no te pase nada, dijo mirando al rubio, cual solo le dio una sonrisa calmante. El Uzumaki no se negaría a ayudar a una pequeña niña si se lo pidiera. No, no, no. Solo explica lo que dijiste. El adolescente estaba claramente exasperado mientras hablaba. Afortunadamente para él, su mensaje pareció llegar a la chica zorro mientras retiraba la mano de su capa. El rubio no pudo evitar dejar escapar un suspiro de agradecimiento ante esto mientras la chica se sumergía en su explicación. Nuestra líder Yasaka-sama ha sido secuestrada por algunos personajes desagradables. En su permiso, Kunou-sama ha tomado su posición. Desafortunadamente, Kunou-sama es muy joven y no puede gobernar apropiadamente. Además, Yasaka-sama tiene la clave para las grandes potencias que habitan en Kioto. Debemos recuperarle inmediatamente o el mundo entero podría ser destruido. La voz del zorro entró en pánico hacia el final de su discurso. Naruto no pudo hacer nada más que gemir y llevarse las manos a las sienes en un intento de evitar el dolor de cabeza que inevitablemente iba a tener después de lidiar con esto. Serafal. Puede que su secuestro se deba a que la necesitan para algo, dijo pensativa. Yasaka. Tal vez se deba a las líneas ley y si es así, ¿qué tienen planeado hacer? Odin. Por cómo están las cosas no creo que sea para nada bueno. Circe. Pero la pregunta aquí es quiénes fueron los culpables de su secuestro. Yasaka. Aparte de que, si algo así fuera a pasar y no pudiera evitarlo, necesito preparar a mi hija para que esté al mando mientras no esté, comentó mirando a su hija. Kunou solo asintió, aunque no le gustó la idea que le pase algo a su madre, estaría preparada para cuidar Kioto. ¿Por qué viniste a verme? No entiendo el sentido de venir hasta aquí solo para pedir mi ayuda. ¿No hay alguien más a quien ustedes podrían haber pedido ayuda? El rubio cuestionó en un intento un tanto inútil de salir de la situación. Tan pronto como la chica zorro mencionó la destrucción del mundo, una gran parte de él supo que iba a involucrarse de alguna forma. Bueno, ¿por qué no acudimos a ti? La voz de la chica tenía un poco de temblor, lo que le hizo saber a Naruto que lo siguiente que saldría de su boca sería una mentira atrevida. No necesitaba ninguna habilidad empática para saber eso. Te eres el domador de Opis y el asesino de Cocabiel. Derrotaste al héroe Heracles y ¿puedes decirme la verdadera razón ahora? Naruto interrumpió a la chica cuando su falta de paciencia decidió levantar la cabeza. La combinación de que le mintieran y su dolor de cabeza que crecía lentamente tampoco ayudaban mucho a su paciencia. La chica zorro se puso innegablemente nerviosa después de ser llamada por el dios. Ella comenzó a temblar levemente mientras se negaba a mirar al rubio a los ojos. El dúo entró en un incómodo silencio mientras ninguno de los dos decía una palabra. Bueno, la joven fue la primera en romper el silencio. Kunou-sama es un poco joven. Así que cuando se enteró de que un nuevo dios de los dulces tenía su propia tienda, se emocionó mucho y quiso conseguir algunas muestras. La chica logró tartamudear mientras levantaba lentamente la cabeza para encontrarse con la mirada de Naruto. Cuando finalmente logró ponerse a la altura de los ojos del rubio, se encontró con una mirada completamente impasible. La expresión del rostro del adolescente la hizo entrar en pánico y rápidamente se levantó de un salto para explicarse. Bebé, pero esa no es la única razón. Se supone que eres un nuevo dios y Kunou-sama eventualmente será el gobernante de Kioto. Ella piensa que es una buena idea tener aliados poderosos en el futuro y piensa encajarás perfectamente. La niña soltó sus palabras lo más rápido que pudo. No sería muy bueno ofender a un dios diciéndole que solo quiere su ayuda para poder conseguir algunas muestras. Aunque, ahora que lo pensaba, algunos de los más narcisistas probablemente lo tomarían como un cumplido. Kunou parecía un poco avergonzada por lo que se dijo en la lectura y porque necesitaban la ayuda del rubio. Minato.
Aunque ese sea su objetivo, al final la ayuda que están pidiendo es de verdad. Azazel. La pregunta aquí es si el rubio las quiere ayudar, después de todo parece muy estresado con todo esto. Naruto. ¿De quién es la culpa de que esté así? Comentó molesto. Jiraiya. El mocoso le va a ayudar al final del día, no importando cuán problemático sea para su supuesta vida tranquila. Afortunadamente para la niña, Naruto era lo más alejado del narcisismo. Era desinteresado y su actitud desinteresada hacía que fuera casi imposible no ofrecerle a la chica un poco de su ayuda. Así que con un profundo suspiro y un creciente dolor de cabeza, Naruto finalmente cedió. Dadme toda la información que tenéis hasta ahora y veré qué puedo hacer. La falta de energía en las palabras del rubio fue completamente compensada por la brillante sonrisa que apareció en el rostro de la chica. Ella comenzó a saltar arriba y abajo con entusiasmo mientras dejaba escapar un chillido agudo. Gabriel. Es bueno ver que los ayudaras. Michael. A pesar de cómo a veces nos dicen de tu mundo, uno diría que no eres alguien que haría algo sin ningún beneficio. Tsunade. Por eso este mocoso siempre ha sido diferente a todos los ninjas de nuestro mundo. Yasaka. Por eso estoy agradecida con él, no sé qué ha pasado pero espero que cuides a mi hija mientras no estoy. Gracias, muchas gracias. Kuno-sama estará muy feliz de escuchar esto. Te conseguiré todo lo que necesitas lo antes posible. Esas fueron las últimas palabras que Naruto escuchó de la niña antes de que ella fuera rápidamente envuelta en una nube de humo. El humo tardó unos segundos en disiparse y cuando lo hizo, reveló que la niña estaba nuevamente en su forma de zorro. La criatura casi pareció saludar al rubio antes de girar sobre sus talones y saltar hacia el bosque. El sonido de ramas rompiéndose y árboles crujiendo siguió a su desaparición durante varios segundos antes de que el bosque finalmente volviera a estar en un estado de paz y tranquilidad. Te dije que no trajeras al zorro contigo. Te dije que el zorro no era normal y que solo causaría dolor de cabeza. Pero no me escuchaste. Ahora mira en lo que te has metido. Cierra la boca, Kurama. Naruto le gritó a su compañero mientras comenzaba a marchar de regreso a su casa. Una burla y una risa oscura sirvieron como respuesta del zorro, haciendo que el rubio acelerara su retirada de regreso a su casa. Toda la paciencia que tenía para comenzar el día se había disipado rápidamente después de hablar con el par de zorros. Además, tenía la sensación de que iba a necesitar tanta energía como fuera posible con la mierda en la que acababa de verse involucrado. Kiba. Uno pensaría que el zorro siendo tu amigo te apoyaría en estas situaciones. Issei. Sin duda una relación muy diferente a la que tengo que Drake. Kusina. Ese pulgoso siempre será molestoso. Naruto. Kurama a pesar de estar tranquilo ahora, sigue siendo un ser orgulloso y desconfiado sobre muchas cosas. Irina. Pero él se negaría a ayudar a una niña, dijo dudosa. Naruto. Conociéndolo ayudaría a Yasaka y su hija solo porque son kitsune, pero si son ustedes no creo que mueva un dedo para ayudarlo. Una forma masiva se disparó a través del aire vacío que contaminó la brecha dimensional. La figura viajaba a velocidades que parecían impropias para su tamaño. La figura voladora continuó rompiendo cualquier ilusión relacionada con su tamaño al levantar repentinamente sus alas, enviándolas disparadas en el aire. Realizó una maniobra tipo Barilantes de flotar ociosamente en medio del cielo. Opis entrecerró los ojos al ver a Gran Rojo haciendo sus piruetas en su hogar. Los demás solo miraban un poco maravillados los movimientos y acrobacias del dragón. «¿Diablos, sí?», explicó Gran Rojo mientras batía sus alas para mantenerse a flote. Su voz era casi imposiblemente fuerte mientras resonaba por millas y millas dentro de Gap. Acababa de realizar su primer giro de barril oficial sin estrellarse de cabeza contra el suelo, por lo que estaba bastante emocionado. Había estado practicando desde su batalla con Opis, así que finalmente haberlo logrado hizo muy feliz al dragón legendario. Hablando del dios dragón, la atención de Gran Rojo fue desviada de su logro cuando miró brevemente una pequeña mota que volaba por el aire a través de su visión periférica. Rápidamente giró su enorme cuerpo para enfrentar la mota que se movía rápidamente, solo para ver la espalda de Opis mientras ella se alejaba volando de su posición. ¡Hey! Great Red le gritó a su compañero dragón.
El dragón del apocalipsis no recibió ni una pizca de atención de Opis, ya que la chica se negó a dudar siquiera en reconocer su grito. Su falta de acción solo sirvió para molestar al dragón mientras corría hacia ella. Dije: oye, ¿me estabas mirando?, gritó el dragón verdadero una vez más, ahora mucho más cerca de Opis. La chica no podía ignorarlo ahora que estaba tan cerca. Al menos eso es lo que asumió Gran Rojo. Desafortunadamente para el dragón, subestimó la capacidad de Opis para ser apática. El dragón infinito parecía ignorar por completo su existencia mientras ella permanecía fija en su camino. Será mejor que no me hayas estado mirando. Si lo estuvieras, te mataré. Grearred rápidamente se encontró comiendo sus propias palabras cuando, en un movimiento suave, Opis se giró de su camino y se lanzó hacia el enorme dragón. Antes de que pudiera siquiera registrar sus movimientos, el dragón infinito golpeó con toda su fuerza el pecho de Gran Rojo. El silencio que normalmente persistía a lo largo de la brecha dimensional fue perturbado cuando un estallido sónico lo atravesó. Grearred se encontró impulsado hacia atrás a velocidades vertiginosas mientras un dolor doloroso se extendía por todo su pecho. Ni siquiera podía pensar en enderezarse, ya que la conmoción y el dolor de la situación lo inmovilizaron temporalmente. Azazel. Al parecer Opis-sama está ocupada con otras cosas, dijo, ya que la dragona no ignoraría su mayor molestia si no tuviera algo más en mente. Odín. Después de los sucesos en la reunión de las 3 facciones bíblicas, viendo a todos esos magos que perteneces a su grupo, Rosueice está comenzando a sospechar que algo está sucediendo. Circex. Están trabajando a espalda de ella y de alguna manera la están utilizando. Serafal. Algo que ella está notando ahora. Opis solo escuchaba con atención cualquier suceso que vaya a pasar en la lectura, para poder corregir cualquier cosa que sus subordinados estén haciendo a sus espaldas. ¡Qué plaga! Opis murmuró para sí misma mientras observaba cómo una de las principales fuentes de su molestia se alejaba de ella. Grearred pronto se convirtió en una pequeña mancha roja en su visión, cuando el impulso de su ataque lo alejó de ella. Había hecho todo lo posible por mostrar un poco de paciencia, algo en lo que Naruto había estado intentando instruirla, pero encontró que la tarea era imposible con el demasiado molesto Gran Rojo en su presencia. Me disculparé más tarde, se dijo a sí misma mientras retomaba su camino. El concepto de promesa era otra cosa que le había enseñado el rubio. Había dicho que cuando uno hace una promesa, nunca debe romperla. Tendría que disculparse con él más tarde por romper su promesa de intentar ser menos violenta. Pero primero, Cao. Su disculpa tendría que esperar hasta que erradicara a ese hombre de la existencia. Su traición y el mero hecho de que estuviera vivo en ese momento realmente molestó al dragón infinito. Cualquier intento de contener su enfado con el hombre solo terminaría con más violencia. A veces la violencia es buena. Opis murmuró para sí misma mientras aceleraba a través de la brecha. Tendría que mencionarle eso a Naruto una vez que lo volviera a ver. Odín. Es curioso ver el cambio que ha tenido Opis-sama estando viviendo con el chico. Michael. Es un gran cambio de lo que se vio en su primera aparición. Vali. Así que los días de ese idiota están contados, dijo divertido, esperando ver cómo Opis mata a Cao. Kuroka. Nunca me agradó ese imbécil, además de que siempre parecía sospechoso con sus acciones. Opis ya tenía a quien matar, aunque el chico era útil por el arma que portaba, pero le servía para nada si la iba a traicionar. Estás extrañamente tranquilo para alguien que ha sido secuestrado. Yasaka abrió brevemente los ojos para observar al dueño de la voz. Con las cadenas que sujetaban sus brazos y piernas, no podía hacer mucho más desde su posición sentada. El rostro sonriente de Cao saludó al líder de Kioto. Su sonrisa la molestó. El hombre era indudablemente guapo, pero su atractivo solo sirvió para hacerlo más irritante para la mujer. Puede haber sido porque él era el cerebro de su secuestrador, o podría haber sido que simplemente tenía una cara que fácilmente la agitaba. Vali, no me sorprende mucho que ese tipo es quien ha planeado con ese secuestro. Azazel. La pregunta aquí: ¿qué necesita este Cao con Yasaka-sama? Yasaka. No importa lo que necesite, con esto puedo estar preparada por si acaso intenten hacer lo mismo. Tsunade. Es bueno ver que mantienes la calma en la situación que estás. Minato.
Es lo mejor que se puede hacer en ese tipo de situación, ya que te deja pensar de manera más clara y ver si hay una posibilidad de escape. Estoy tranquilo porque esto es meramente temporal. Yasaka cerró los ojos mientras hablaba. Honestamente, la mujer no parecía perturbada en lo más mínimo por su estado de moderación. Oh, ¿por qué es eso? Cao Cao parecía sinceramente divertido desde su posición apoyado contra la pared de la celda. El hombre no parecía tener mucho miedo de cualquier acción por parte de la mujer ya que permanecía tan casualmente dentro de su celda. Porque mi gente vendrá. Y cuando lo haga, tú y tus amigos perecerán. Declaró Yasaka antes de guardar silencio. Su comentario pareció divertir a Cao Cao cuando una risa gutural se escapó de sus labios. Seguramente tienes el comportamiento de un líder. Inquebrantable incluso en una situación como esta. Cao Cao se empujó fuera de la pared de la celda antes de dar varios pasos hacia el yokai. Se detuvo una vez que estuvo directamente frente a la mujer sentada. Sus ojos casi parecían brillar en la habitación con poca luz mientras permanecían enfocados en Yasaka. Respeto eso. Al menos obtienes eso de mí, a diferencia del resto de esos monstruos. La sonrisa en el rostro del hombre se desvaneció por primera vez cuando una mueca de disgusto tomó su lugar. La mirada duró un momento antes de que su sonrisa volviera a su lugar como si nunca se hubiera ido. Desafortunadamente para ti, tener mi respeto no detendrá lo que suceda después. Tú y tu gente ya han tenido su momento de gloria. Es hora de que la humanidad se regocije. Con esa declaración, el rubio giró sobre sus talones y salió por la puerta abierta de la celda. Apenas puso un pie en la puerta cuando otro hombre entró en la habitación. Este hombre parecía mucho más tímido y entró prácticamente de puntillas. Incluso con el bastón en la mano, el hombre parecía muerto de miedo frente a Yasaka. La yokai pareció percibir su miedo cuando entreabrió un ojo para observar al recién llegado. Odín. Con solo ver sus acciones y expresiones, ve claramente el odio que tiene hacia lo sobrenatural. Michael. Por el momento podemos decir que Yasaka-sama estará bien ya que la necesitan. Sisech. Debemos de tener en cuenta una posible amenaza de este sujeto hacia nosotros. Azazel. Por el odio que muestra a lo sobrenatural eso es una posibilidad. Naruto. Yo diría que no tienen que preocuparse por ese tipo, después de todo al parecer Opis ya lo tiene como un objetivo. Lo siento mucho, murmuró Georg antes de extender su bastón y cerrar los ojos. Yasaka arqueó una ceja al ver un murmullo incomprensible que empezó a salir de los labios del hombre. La mujer reconoció brevemente que las palabras provenían del latín antes de que perdiera la concentración. Una opresión se apoderó de su cabeza. En un instante estaba sentada en su celda y al siguiente sentía como si la hubieran sumergido. El mundo a su alrededor se volvió indistinguible mientras el color y las líneas se difuminaban en uno solo. La confusión y una repentina y abrumadora sensación de cansancio la dejaron inmóvil. Finalmente, perdió la conciencia y su visión se oscureció. Yasaka frunció el ceño al ver lo que hacían con ella. Tsunade. Por lo que se ve, la han puesto en una clase de ilusión para mantenerla tranquila. Minato. También puede ser algún tipo de control mental que los ayudara para su objetivo. Hecho está, murmuró Georg mientras bajaba su puesto. El hombre se hizo a un lado, permitiendo que Cao Cao viera a su cautiva. La zorra de 9 colas permaneció en silencio. El hombre no pudo evitar esbozar una sonrisa al ver la mirada vacía que ahora se reflejaba en sus ojos. Georg realmente había obrado su magia y la había hipnotizado. Excelente trabajo. Cao Cao lucía eufórico mientras le sonreía a Georg. El hombre dócil le ofreció a su líder una tímida sonrisa y un rápido asentimiento. Para cuando volvió a levantar la vista, el portador del Longinus verdadero había vuelto a fijar su atención en Yasaka. Excelente trabajo. Que algunos de nuestros miembros la traigan al área de invocación. Por fin estamos listos para invocar al Gran Rojo. Cao Cao habló mientras se giraba para salir de la celda. De espaldas al hombre, no escuchó el asentimiento frenético de Georg. Aún así, el hombre sabía que su petición se cumpliría. Y, muy pronto, sus planes se materializarían. Gran Rojo, no puedo esperar a conocerte. Michael. Esto es malo, quieren invocar al Gran Rojo, dijo con el ceño fruncido ante los actos de este humano.
Azazel. Por su forma de ser estoy seguro que quieren enfrentarlo para algo. Kusina. Alguna manera de sellarlo para aprovechar su poder, comentó, ya que esa era una posibilidad, como se hizo con los Vijus hace tiempo. Odín. El mocoso no sabe lo que provocará si hace tal cosa. Sona. Ya se ganó la ira de Opis-sama, ahora va a empeorar su situación enojando a Gran Rojo. Rías. Pero si consigue su objetivo, ¿cuál será la consecuencia de todo eso?, preguntó, pero no hubo respuesta por parte de los demás. Oye, tú. Por una de las pocas veces en su infinita vida, Opis gruñó. ¿Cómo no hacerlo si su principal fuente de inquietud, por alguna extraña razón, no había captado el mensaje de que prefería no ser molestada? ¿Cómo es posible que la violencia nunca sea la primera opción cuando existen seres como él? Pensó la dragona mientras se giraba para enfrentarse a su rival. Huir de la bestia solo retrasaría lo inevitable. Había logrado atraer la atención del dragón hacia ella y ahora debía lidiar con ello. ¿Qué? Era menos una pregunta y más una advertencia final para alejarse o enfrentarse a la ira de un dios. Desafortunadamente para ambos, la advertencia pasó volando por encima de la cabeza de Gran Rojo mientras la bajaba hasta que su hocico quedó a escasos metros de Opis. ¿Qué te hace pensar que puedes espiarme, golpearme y escapar?, gritó el dragón a pesar de que su público estaba a escasos centímetros de su boca. Desafortunadamente para Opis, esto significó que un poco de saliva le cayó encima. Esta acción solo empeoró su ya agitada situación, ya que evaporó el líquido de inmediato con un rápido destello de energía. No te estaba espiando. Ahora, vete. La seca respuesta de Opis fue seguida por ella, dándole la espalda a la enorme bestia y continuando su viaje para alejarse de él. No me digas qué hacer. Gran Rojo soltó un grito espantosamente fuerte cuando le dieron órdenes. Incluso con el altísimo volumen de su grito, sus palabras no tuvieron ningún efecto visible en su compañera dragón, que se alejaba cada vez más de él. Una bocanada de aire caliente escapó de su boca mientras levantaba la cabeza hasta alcanzar su altura máxima. «Deja de ignorarme», gritó el dragón antes de girar su ala derecha hacia abajo, apuntando a Opis, que se retiraba. Un disparo victorioso salió de su boca instantes después, cuando apenas sintió resistencia al impactar su ala contra la posición de Opis. La sensación de victoria lo abandonó al intentar retirar el ala, pero encontró una enorme resistencia. Un segundo intento lo empujó hacia adelante, a medida que la resistencia se hacía más fuerte. El enorme dragón cayó hacia adelante, incapaz de mantener el equilibrio o la postura erguida, debido a la falta de control de una de sus alas. Su cuerpo se estrelló con fuerza contra el suelo de la brecha dimensional, haciéndola temblar y agrietarse bajo su cuerpo. «Eres molesto». El Gran Rojo levantó la cabeza al oír la voz. Sus enormes ojos se encontraron con los de Opis y, por primera vez en su existencia, el dragón sintió un vuelco en el estómago. Por primera vez desde su primer encuentro, vio pura rabia en los ojos de su contraparte. El manto fluctuante de energía que envolvía su cuerpo solo describía dolor y sufrimiento para él. «No me gustan las molestias». Esas fueron las últimas palabras de Opis antes de que su capa de energía se expandiera cientos de veces su tamaño original. El rugido ensordecedor que siguió a la expansión de la capa provocó una punzada de miedo en el pecho de Gran Rojo. Quizás haya cometido un error. Opis obtuvo una pequeña sonrisa al ver cómo pudo causar un pequeño miedo al Naruto. El idiota se metió en problemas solo, a pesar de los años que tenga de vida, nunca ha sabido que enojar a una mujer es mala idea. Azazel, por la forma de actuar de Gran Rojo, es como un niño que le gusta divertirse con lo que hace. Yasaka. En su caso las piruetas en la brecha dimensional. Kusina. Y así como un niño que molesto de más y causó el enojo de quien no debería. Michael. Aún así podemos estar tranquilos ya que ellos dos no causen gran problema, ya que no querrán destruir su hogar. Odín. No me quiero imaginar todo el daño que harían si esos dos pelearan. Él cometió un error. No había cómo negarlo. Seguir el plan de ese ángel caído había sido una de las peores decisiones que había tomado en su vida. La cantidad de problemas que le había traído lo dejaba muy claro. Desafortunadamente, esto solo parecía ser el comienzo de los problemas que tendría que enfrentar. Naruto.
Ni siquiera me ha pasado a mí y ya me estoy arrepintiendo de todo en lo que me ha metido este idiota, dijo señalando al cuervo. Azazel. Tampoco tienes que decirme idiota, aparte de que estás haciendo todo esto por la paz, menciona con una gran sonrisa. Entonces realmente no tienes alcohol aquí. Naruto dejó escapar un pequeño resoplido mientras se giraba hacia el único cliente presente en su tienda. Tan pronto como el hombre dio un solo paso por la puerta, todos los clientes dentro del edificio se pusieron de pie en una carrera errática y enloquecida. Armaron un infierno en la tienda durante unos 30 segundos antes de salir corriendo a la calle. En ese momento, el rubio solo podía observar en completo shock cómo esa mezcla de hombres, mujeres y niños salían a las calles, aturdiendo y confundiendo a cada peatón con el que pasaban. Al final de todo, se quedó con una tienda vacía, excluyendo a un hombre tímido que parecía como si lo hubieran sacado a la fuerza de una rave. Por última vez, no. Esta es una tienda de dulces. Aquí no servimos alcohol. La paciencia del rubio había dejado un rastro notable cuando salió, dejando a Naruto de un humor bastante agitado. Su rostro estaba fruncido mientras se apoyaba pesadamente contra el mostrador mientras miraba al hombre a los ojos. Para ser un dios de los dulces, en realidad no estás actuando de la manera más dulce en este momento. Las palabras del hombre le valieron la palabra del dueño de la tienda. Segundos después, una risa salió de sus labios ante la estupidez detrás de su broma. Naruto no pareció encontrar la broma tan divertida ya que su cabeza se estrelló fuertemente contra el mostrador segundos antes de que un gemido lleno de dolor saliera de sus labios. Naruto. Por cómo van las cosas debo de desarrollar un sello que mantenga alejado a los seres sobrenaturales y a las personas que no quiera, lejos de mi tienda, dijo pensativo. Ravel. ¿Y qué pasa con tu novia? Ella también es un ser sobrenatural, cuestionó lo dicho del rubio. Naruto. No soy un idiota, el sello tendrá sus excepciones como mi novia y mi empleado, respondió. Vale. No he aceptado trabajar para ti, dijo molesto. Kuroka. ¿Qué pasa conmigo? Naruto-kun, soy tu cuñada, menciona con una sonrisa. Naruto. Te recuerdo que Koneko te quiere a más de 10 kilómetros lejos de ella, le respondió causando que ésta se volviera a deprimir. Sagi. Pero ahora que Dios lo que está visitando, se preguntó. Azazel. ¿Me puedo dar una idea de quién es por cómo está actuando, sin mencionar lo que dijo Pan en el anterior capítulo? ¿Quién eres y qué quieres? Las palabras sonaron cansadas cuando salieron de los labios de Naruto. Su encuentro con Pan había agotado gran parte de su paciencia para tratar con criaturas sobrenaturales. Sé que las primeras semanas pueden ser un poco dolorosas, pero te acostumbrarás. El hombre lo evitó por completo mientras caminaba hacia el mostrador y se acomodaba en uno de sus asientos. Naruto levantó la cabeza cuando el fuerte olor a uvas y piñas invadió sus sentidos. El rostro sonriente del hombre barbudo lo saludó mientras procedía a levantar la parte superior de su cuerpo del mostrador. ¿Quién eres?, preguntó el rubio. Cada palabra fue enfatizada mientras hacía todo lo posible por no gritarle al hombre. Su intento de hacer precisamente eso se volvió indescriptiblemente más difícil cuando el hombre frente a él conjuró una copa de lo que parecía ser vino de la nada antes de comenzar a sorberlo tranquilamente. El rubio se quedó rechinando los dientes mientras el dios consumía su bebida con una pequeña sonrisa y un suspiro de placer. Algunos me llaman Baco, pero prefiero Dioniso. Me hace sonar un poco menos borracho y vago. Soy el dios de un montón de cosas. Las únicas de las que debes preocuparte son las fiestas, el vino y la fertilidad. Lo que estoy aquí es para saludarte antes de que cualquiera de esos lunáticos llegue a ti. Desafortunadamente, parece que Pan logró ganarme aquí. Estúpido e inútil chico cabra. Ni siquiera puede cuidar de su propio dominio. Las dos últimas frases fueron murmuradas por el dios, pero Naruto aún así logró captarlas. Una parte de él sentía curiosidad por los orígenes de la declaración del dios del vino, pero la parte más racional de él racionalizó que no saber era la opción mucho más indolora y que provocaba dolor de cabeza. Issei. Al parecer ya se le está acabando la paciencia con los dioses o otros seres sobrenaturales molestos. Kiba. No se lo puede culpar, con las mentiras de Azazel sobre sus logros, que lo llamen Dios cuando no quiere y que no tenga buenas experiencias con estos mismos, cansaría a cualquiera, dijo con el asentimiento del rubio.
Naruto. Además de que me molesta cómo hacen que mis clientes se vayan, no me importa si son un dios importante, me desagrada la idea que espanten a mis clientes. Azazel. Es mejor así, después de todo no quieres saber lo que pasaría con tus clientes estando él cerca. ¿Y con saludarme, te refieres a deshacerte de todos mis clientes? Cuestionó el rubio mientras miraba los asientos ahora vacíos de su tienda. El dios rechazó físicamente sus sorbos mientras tomaba otro largo trago de su copa de vino. Los mortales realmente no pueden manejar mi presencia muy bien. Los vuelve un poco locos. Obviamente no estás teniendo ese problema. Dioniso explicó casualmente mientras giraba su vaso. El contenido del vaso pareció rodear su borde, peligrosamente cerca de derramarse pero sin llegar a ese punto. Obviamente. Dijo el rubio antes de que los dos se quedaran en silencio. El dios parecía ocupado con su vino dando vueltas mientras el rubio lo miraba con cansancio. ¿Ahora qué? Cuestionó Naruto después de varios largos momentos de silencio. Dionisus apartó la mirada de su vaso y miró al rubio mientras una pequeña sonrisa se abría paso en su rostro. Dejó la mirada y se reclinó en su taburete mientras colocaba sus manos detrás de su cabeza. Lo que pasa ahora es que te cuento todo lo que necesitas saber sobre el montón de basura con la que tendrás que lidiar. El dios afirmó. Parece demasiado bueno para ser verdad. Kurama intervino. Su compañero no pudo evitar estar de acuerdo mientras sus ojos cerúleos se entrecerraban hacia el dios. Naruto. En pocas palabras viene a aumentar mis dolores de cabeza, dijo con un suspiro de molestia. Azazel. En sí me interesa saber qué cosa te quiere decir. Odín. Como lo están viendo como un nuevo dios, sin mencionar que tienen unos dominios parecidos, puede que lo quiera ayudar de alguna manera, teorizó. Jiraiya. Pero ninguna ayuda es gratis muchas de las veces y más si viene de un dios. Minato. Me pregunto qué necesitará de Naruto por lo que esté ayudándolo. Qué amable de tu parte. Y supongo que simplemente estás haciendo esto porque eres un buen tipo. Cuestionó el rubio con sarcasmo, ganándose una pequeña risa del hijo de Zeus. Bien. No eres un tonto ingenuo. Puedo trabajar con eso. Dioniso saltó de su asiento. Su altura total hacía que estuviera a solo 1 pulgada o 2 menos que la de Naruto. Es cierto que no. Nada en este gran mundo nuestro es gratis. Sin embargo, el precio de mi consejo es bastante pequeño, si lo digo por mí mismo. Seré el juez cuando me digas cuál es el precio. Naruto respondió. Bueno, es bastante simple. Dioniso se detuvo para echar un breve vistazo a la copa de vino que ahora estaba fuera de su alcance. Con un chasquido de dedos, la copa volvió a estar en sus manos. El rubio frente a él no pudo evitar pensar en la acción como un completo abuso de poder. No sé si lo sabes o no, pero Kuo es bastante famoso por su cosecha de uvas. Naruto parpadeó como un búho ante las palabras del hombre. ¿Cosecha de uva? El rubio repitió, su voz confusa por la incertidumbre. Sí, cosecha de uvas. Las uvas no crecen exactamente con tanta frecuencia en esta área. Hace un tiempo, vine de visita y disfruté tanto de la escena de fiesta que decidí bendecir esta ciudad con una cosecha de uvas abundante. Ahora, fíjate, esto fue mucho antes de que los ángeles y demonios alborotadores decidieran mudarse. Con todas las cosas salvajes que están sucediendo últimamente, mis preciosas uvas han estado siendo destruidas. El dios parecía realmente entristecido mientras hablaba de la destrucción de su uva. El rubio sintió una punzada de simpatía por el chico mientras Dionisus tomaba un largo sorbo de su vaso. Rías. Oh, eso explica por qué son tan buenas las uvas de la ciudad. Sona. No esperaba que un dios griego haya bendecido Kuo hace mucho tiempo. Azazel. Con esto puedo entender lo que necesita de ti, sería un desprecio que una buena cosecha de uvas se desperdicie. Circex. Además de si está bendecido por un dios esas cosechas, ha de salir un buen vino de ellas. Tsunade. Me dieron ganas de probar tales cosas, dijo con saliva saliendo de su boca. Quiero que eso termine. Me niego a permitir que mi bendición se desperdicie debido a la idiota destructividad de esos cristianos. Desafortunadamente, soy un hombre ocupado que tiene muchas responsabilidades. Tú, por otro lado, el dios se detuvo. Toma otro trago de su vaso.
Esta vez, sin embargo, sus ojos nunca dejaron los de Naruto. Entonces, a cambio de información, ¿quieres que me ocupe de tus uvas? ¿Es eso realmente? Cuestionó Naruto, su voz traicionó la gran cantidad de escepticismo dentro de él. No siento ninguna intención maliciosa por su parte. Eso es realmente todo. Soy un hombre benévolo y nosotros, los espíritus de la naturaleza, realmente deberíamos mantenernos unidos. Es mejor si comenzamos nuestra relación con una buena nota, ya sabes. El hombre habló casualmente antes de intentar tomar otro sorbo de su vaso solo para descubrir que estaba vacío. Una mueca de desprecio cruzó brevemente su rostro antes de que, con un chasquido de dedos, el vaso se volviera a llenar a su nivel original. Rosueize. En sí no parece una mala idea, aparte de que tener buenas relaciones con otros dioses puede ser beneficioso para el futuro. Odín. En sí puede ser aliado de todos los seres vinculados a la naturaleza, ya sean dioses o espíritus. Azazel. Puedo estar seguro de que las ninfas y otros espíritus afín a la naturaleza lo seguirían por lo que ha hecho purificando a esta. Serafal. Asegurarse de que eso no sería una trampa o otra cosa no está de más de saber. Gabriel. Con la forma en cómo puede detectar las emociones negativas es una gran ayuda para estas ocasiones. ¿Qué piensas, Kurama? Naruto cuestionó a su compañero porque no estaba seguro de cómo reaccionar ante la oferta. Creo que también podrías aceptarlo. Ya tienes la ira de Otis. No sería prudente ganarte la agitación de otro. Naruto dejó escapar un pequeño suspiro ante las palabras de su compañero. No representaron los mejores resultados para él. Naruto. Al final Kurama tiene razones mejor de estar tranquila con los demás dioses, aparte de que no será un problema hacer tal cosa con mis clones. Bien. Yo me ocuparé de tus uvas. El rubio habló en voz alta. La enorme sonrisa que apareció en el rostro de Dioniso en el momento en que las palabras salieron de su boca le indicó que algo andaba mal. Sin embargo, su sentido de advertencia llegó demasiado tarde, ya que fue demasiado lento para esquivar la copa llena de vino que el dios le arrojó a la cara. ¿Qué demonios fue eso? El rubio exclamó mientras se limpiaba la cara del vino que goteaba de su frente. Ese fui yo bendiciéndote. Disfrútalo. No se lo doy a mucha gente. Dijo Dioniso mientras su copa de vino desaparecía de la vista. Le dio una última mirada al que todavía intentaba limpiarse del vino antes de darse la vuelta y salir de la tienda, silbando una alegre melodía. Odio a los dioses. Los odio muchísimo. Murmuró el rubio mientras se limpiaba los ojos del vino. Levantó la vista, listo para reprender al dios, solo para darse cuenta de que el hombre se había ido hacía mucho tiempo. En su lugar, sobre el mostrador, había un libro bastante grueso. ¿Cómo sobrevivir en un mundo lleno de maníacos? El rubio leyó en voz alta antes de abrir la primera página del enorme libro. Le esperaba una larga noche. Azazel. Vaya título más divertido, dijo sonriendo sin negar lo que decía el libro que el dios le dio al rubio. Naruto. Hubiera sido interesante tener algo así en las naciones elementales. Jiraiya. En sí pudo ser algo interesante de tener, pero teniendo el libro bingo y sin mencionar que cada cierto tiempo aparece un loco nuevo, se tendría que actualizar cada semana y sería una molestia. Minato. Solo esperemos que sea de ayuda el libro. Naruto. Eso espero, padre, porque si no golpearé a alguno de estos idiotas con ese libro, dijo haciendo que Michael, Circe y Azazel sudaran por la mirada que éste les deba. Él cometió un error. Nunca admitiría en voz alta que había cometido un error, pero el dolor punzante que irradiaba por todo su cuerpo le dejó muy claro que había cometido un error. Tiró de la cola del dragón y provocó su ira. Incluso con sus heridas curándose y cosiéndose, sabía que nunca volvería a cometer el mismo error. O al menos durante la próxima semana. Naruto. Así que volvemos con eso 2. Kusina. También parece que le dieron una paliza al dragón. Serafal. Parece que lo dejaron en un mal estado. Tsunade. Algo que no parece importarle mucho para volver a molestarla cuando la vuelva a ver. Yasaka. Es decir que a pesar de cómo lo acabaron de dejar, volverá a molestar a Opi-sama sin importar que lo vuelvan a golpear. Yo, he terminado contigo. Vete o muere. Grear Red hizo el esfuerzo de levantar la cabeza.
Otis flotó varios metros sobre su cabeza, su capa etérea hacía que su cuerpo real apenas fuera visible para el dragón. Sus ojos todavía tenían una pizca de la ira ardiente que estaba presente varios minutos antes, pero ahora una apatía helada echó raíces. Hazme. El dragón pareció olvidar instantáneamente la promesa que se hizo a sí mismo mientras sacaba la lengua en una respuesta bastante infantil a las palabras de Otis. Instantáneamente se arrepintió de esas palabras cuando el cuerpo del dragón de la niña explotó a su alrededor en un instante. Su estómago cayó cuando el enorme dragón se cernía amenazadoramente sobre su cuerpo con nada más que malicia en sus ojos. Hubo varias palmadas en la cara por la idiotez del dragón al escuchar cómo volvería a provocar a Otis. La mencionada solo se escuchaba con molestia la provocación de Gran Rojo. Tsunade. Con esto se demuestra que no importa la raza, mientras sean machos siempre hacen estupideces que ponen en peligro su vida, comentó con el acuerdo de las mujeres en la sala. Los marones dijeron nada más, bien parecían avergonzados ya que era verdad, es como si en su naturaleza la idea más estúpida que se le pueda pasar por la mente era la más inteligente y genial para ellos. Tú, eres estúpido. Muere. Dijo Otis antes de bajar una de sus garras. Nunca lo admitiría, pero el Gran Rojo cerró los ojos y de hecho se estremeció cuando las garras cayeron hacia él. Los ojos del dragón pronto volvieron a abrirse con un chirrido cuando no sintió el dolor revelador de las garras de su compañero dragón rastrillando su cuerpo. Se sorprendió al descubrir que el dragón no estaba a la vista. Completamente desaparecido. Desapareció en el aire. Ni un solo rastro de ella ni de su energía. Ella se escapó otra vez. El dragón gruñó de ira mientras levantaba su cuerpo del suelo, sin esfuerzo, como si Otis simplemente no hubiera golpeado un cráter del tamaño de un dragón en el suelo con su cuerpo. La próxima vez que intente espiarme, lo conseguirá. Gran Rojo murmuró para sí mismo mientras comenzaba a volar lejos del campo de batalla. Ahora tenía cosas más importantes de qué preocuparse. Como hacer otra voltereta hacia atrás. Tal vez incluso una voltereta frontal esta vez. Otis tenía ahora el ceño fruncido por lo que acaba de pasar con ella y su desaparición de la brecha dimensional. Odín. Esto es extraño, su desaparición no es normal. Azazel. Puede que esto se deba a Cao Cao, dijo, llamando la atención de todos y más de Otis, ya que iba a tener un momento de satisfacción al golpear a su mayor molestia. Issei. ¿Qué quieres decir con eso?, dijo confundido. Azazel. Ese loco quería invocar a Gran Rojo con la ayuda de Yasaka-sama, puede que se haya equivocado en algo o es porque ella estaba con él, cualquier sea la razón invocó al ser equivocado. Vale. Él solo se fregó la vida, no solo por invocar a quien no era, sino que ella lo quiere también muerto. La puerta del dragón. Un objeto casi etéreo que no tenía destino definido en el mundo físico. Sin embargo, cada dragón que existe tenía algún tipo de conexión innata con él. En este caso, la puerta del dragón se manifestó en un sello mágico de color amarillo brillante. El sello era enorme y se extendía a lo largo de más de 100 yardas. Directamente en el centro del sello estaba sentado un aturdido Yasaka. El brillo del sello parecía responder a los ligeros movimientos de su cuerpo mientras se balanceaba erráticamente en su centro. Yasaka frunció el ceño al verse en ese estado, era frustrante y molesto ver cómo la utilizaban y ella sin poder hacer nada. Azazel. Al final ese tipo era quien se está metiendo con que no debe. Otis. Él ya es una molestia que debe ser eliminado para siempre. La voz sin emoción de ella causó un escalofrío en varios de la sala. La belleza tiene muchas formas. Esta es seguramente una de ellas. Cao Cao sonrió mientras observaba el sello. A su lado, Georg estaba sentado con los ojos cerrados mientras mantenía activo su control sobre Yasaka. El dúo estaba entre algunos de los pocos miembros de Hero Faction presentes en el sello. El Gran Rojo pronto aparecerá y la bestia pronto quedará bajo nuestro control. Dijo el hombre mientras pasaba el pulgar a lo largo del True Longinus. Sus ojos parecían brillar junto con la luz que irradiaba el sello mientras una amplia sonrisa aparecía en sus labios. La humanidad pronto demostraría a todos que no eran simples débiles. Con Great Red, las criaturas sobrenaturales del mundo se inclinarían ante todos ellos. Odín. Tienes grandes ambiciones que quiere conseguir en su vida, dijo sarcásticamente. Naruto.
Esto me recuerda lo que pasó con Akatsuki, menciona, recordando cómo Madara y Obito fueron engañados, pensando que con el poder del Jubi conseguirían una paz. Jiraiya. En sí, una organización que busca un poder mayor para conseguir sus objetivos. Azazel. Pero como muchas organizaciones, sus planes no funcionan al primer intento. Rosueise. Mi única duda es de cómo planeaban controlar a alguien como Great Red. Michael. Esa es una cuestión que me tiene preocupado. Está sucediendo. Georg murmuró con el ceño fruncido apenas unos segundos antes de que el sello explotara en una variedad de colores. Todos los héroes presentes se vieron obligados a taparse los ojos para no quedar cegados por su brillo. Cao Cao estaba entre ellos mientras usaba el eje de su Longinus para bloquear sus ojos. El hombre solo se atrevió a descubrirse los ojos después de medio minuto. La sonrisa que había estado presente en su rostro antes todavía estaba allí mientras se preparaba para encontrarse y subyugar a Gran Rojo. La naturaleza idiota y arrogante de la bestia solo haría la tarea mucho más fácil. Pero todas sus esperanzas se desvanecieron cuando descubrió y abrió los ojos por completo. En lugar de ver el gran rostro de Gran Rojo mirándolo, se encontró con los ojos fríos pero ardientes de Otis, alguien a quien había estado esperando evitar últimamente. Georg. Sácame de aquí. En ese punto, el hombre había roto su conexión con Yasaka y miraba con horror al dios dragón infinito. Irina. Parece que sus planes se acabaron. Zenobia. Él mismo se buscó su propia muerte, menciona sin mucho interés. Akeno. Pero parece tener un plan de escape. Tsubaki. La pregunta aquí es si le dará tiempo de irse antes de que Otis-sama lo mate. Tú. La palabra fue casi murmurada pero se escuchó lo suficientemente fuerte como para que ambos hombres la escucharan. Ninguno de los dos sabía que una sola palabra podía contener tanta malicia. Un escalofrío de miedo recorrió las espinas de ambos cuando la energía del dragón comenzó a salir de ella. Todos los humanos presentes dentro de la cámara sintieron que se les cortaba el aliento cuando la abrumadora presencia del dios dragón cayó sobre ellos. Georg. Los gritos de caos sacaron al mago de su trance inducido por el miedo. Se giró y se encontró con el ahora aterrorizado descendiente del emperador de Wei. Fuera ahora. El hombre casi gritó. Georg le dio una breve mirada de reojo a Otis y vio que el dios dragón avanzaba hacia el dúo a un ritmo aterrador. Con su jefe gritándole y su muerte cada vez más cerca de él, Georg tenía toda la motivación que necesitaba para preparar un hechizo de teletransportación. Un brillo cayó sobre el dúo mientras Otis continuaba acortando la distancia entre los tres. «Date prisa, tonto». Kao gritó mientras veía a Otis acercarse. Su mano estaba apretada alrededor de su Longinus mientras mantenía sus ojos fijos en el dragón. No estaba preparado para afrontarlo. Ahora no. Hoy no. Por suerte para él, hoy no sería el día en que pelearían. Justo cuando Otis se acercó a varios metros del dúo, la magia de Georg se apoderó y alejó al dúo de su destrucción asegurada, dejando al dragón mirando el lugar vacío donde una vez estuvieron. Rías. Al final se pudo escapar de su muerte. Akeno. Me hubiera gustado verlo sufrir. Circex. Pero hay algo preocupante en su declaración. Azazel. No solo tiene pensado en utilizar a Gran Rojo para sus planes, sino también tiene pensado matar a Otis o algo parecido. Michael. No solo es el hecho de enfrentarse a Otis, sino también de alguna manera aprovechar su poder para él. Otis. Nada de eso pasará porque una vez que salga de aquí, ese hombre está muerto. Nadie dijo nada ante lo dicho de la diosa, después de todo nadie en la sala iría en su contra. Huye de mí. Te encontraré. Otis murmuró para sí misma mientras miraba la posición anterior del dúo. Mantuvo el concurso de miradas durante varios segundos más antes de dirigir su atención a los diversos humanos y seres que aún rodeaban lo que quedaba de la puerta del dragón. El grupo parecía absolutamente horrorizado mientras miraban la forma flotante de Otis. La violencia es necesaria ahora, murmuró el dios dragón antes de liberar toda su energía. Inmediatamente, la mitad del grupo se congeló una vez más mientras la otra mitad comenzó a correr. No puedes correr. Fueron las últimas palabras del dios antes de descender sobre su presa.
Los gritos que siguieron se perderían en el tiempo, ya que al final de la matanza del dios no quedó ni un solo testigo del horror. Vale, solo diré que sus días están contados, comentó sin mucho interés. Kuroka, no se te olvide que el tipo es astuto y ahora que está alerta, puede que planee algo para Opisama ahora que va detrás de él. Gabriel, es un poco triste ver cómo mueren esas almas. Naruto, soy de las personas que suelen dar segundas oportunidades a quien se lo merece, pero este tipo parece incorregible. Issei, en pocas palabras no tiene salvación. Naruto, además si no lo mata Opis lo mataré yo, dijo serio. Jiraiya, es un poco sorprendente escucharte hablar así, pero es entendible que dijeras tal cosa, comentó. Después de todo, la novia del chico era un ser sobrenatural y este Cao los odia. Si la dragona no lo mató, Naruto lo haría si este amenazaba a su pequeña novia. Tsunade, los Uzumakis por naturaleza son tranquilos, pero metete con ellos y sus seres queridos, esa paciencia desaparece solo para dejar a bestias. Minato, todavía recuerdo las masacres que hacía Kusina cuando se metían con ella en la academia o en misiones cuando se burlaban de ella. Kusina, se lo merecían por idiotas, dijo simplemente. Un terrible dolor de cabeza fue lo primero que le hizo despertar. Pronto siguió el olor a cenizas, tiza y azufre. Era seguro decir que no se había despertado en un lugar agradable. Yasaka gimió mientras se levantaba de su posición. Su visión nadó por un segundo antes de fijarse en los diversos diseños que se encontraban debajo de ella. Se miró brevemente y vio que todavía estaba vestida con su kimono. Una mirada más detallada a la zona reveló que los diseños de tiza se extendían por varios metros. ¿Dónde estoy? La Youkai no pudo evitar murmurar para sí misma mientras se ponía de pie. No reconoció la cámara en la que se encontraba ni recordaba mucho de lo que le sucedió. Todo lo que podía recordar eran las últimas palabras del hombre que la secuestró antes de que la oscuridad la dominara. Tú. Yasaka casi saltó de su piel cuando una voz sonó encima de ella. Inmediatamente levantó la vista solo para recibir una vista bajo la falda de una chica que parecía mucho más joven que ella. Inmediatamente desvió la mirada mientras un pequeño rubor se extendía por sus mejillas. Kunou, es bueno ver que mi madre está bien, dijo aliviada. Yasaka, no te preocupes mucho, hija, dijo abrazándola. Ah, lo siento. No lo hice, me disculpo. El Youkai tartamudeó a la joven. Opis no prestó atención a las disculpas de la mujer mientras descendía al nivel del suelo. Sus pies aterrizaron ligeramente contra el suelo de la cámara antes de dirigirse hacia el kitsune. Tú, no eres como ellos, declaró Fizz. La vergüenza que sentía lentamente comenzó a desvanecerse cuando Yasaka observó a la joven frente a ella. El vestido de estilo gótico que cubría su pequeña forma encajaba bastante bien con la mirada apática plasmada en su rostro. Sin embargo, ella era bastante linda, incluso con la expresión sin emociones en su rostro. ¿Ellos? ¿Quiénes son?, cuestionó Yasaka, ahora mucho más relajado. La chica frente a ella echó un breve vistazo detrás de ella, aparentemente buscando algo, antes de volver a centrar su atención en la mujer. Los héroes. Office respondió secamente. El Youkai asintió brevemente en señal de comprensión ante su respuesta. No, no soy como ellos. De hecho, me secuestraron y supongo que son la razón por la que estoy aquí, dijo Yasaka. ¿Te trajeron? La mujer asintió con la cabeza. Esperó otra pregunta de la chica, pero no recibió nada más que silencio. Parecía que la joven estaba perdida en sus pensamientos mientras una mirada en blanco llenaba sus ojos. La expresión duró solo un segundo antes de que recuperara la conciencia. ¿Quieres irte?, la chica cuestionó. Yasaka tuvo que evitar gritar por lo absolutamente linda que estaba siendo. La forma en que actuó solo le trajo recuerdos de su hija, quien estaba segura la extrañaba muchísimo en ese momento. En realidad lo haría. Aunque no sé exactamente cómo llegar a casa. ¿Sabrías por casualidad dónde está Kyoto?, cuestionó Yasaka. Su ánimo decayó ligeramente cuando la chica sacudió negativamente la cabeza. Parecía que llegar a casa no sería tan fácil como esperaba. Yo, conozco a alguien que me ayudará. Eso hizo que Youkai se animara. Quizás no se había ido toda esperanza. ¿Me llevarás con ellos?,
Esta vez, Opis asintió con la cabeza, haciendo que el rostro de Yasaka se iluminara con una brillante sonrisa. No fue necesario intercambiar otras palabras ya que, al momento siguiente, el dragón abrió una lágrima dimensional directamente frente a ella. No se molestó en mirar al Youkai mientras atravesaba el desgarro en el espacio y el tiempo. Yasaka dudó solo por un breve segundo antes de, sin saberlo, seguir a su salvador. Azazel. Al final Opis te ayudó de manera involuntaria en tu encargo. Naruto. Tengo que estar agradecido con ella en este momento, de alguna manera me ahorro un poco de tiempo. Jiraiya. Tu suerte sigue actuando de manera extraña. Issei. Al final todo salió bien y no tuviste que moverte de tu tienda. ¿Qué diablos les pasa a toda esta gente? Kurama no pudo evitar verbalizar sus pensamientos mientras leía el libro de Dionysus a través de los ojos de su compañero. Naruto estaba teniendo la misma línea de pensamiento mientras sus ojos recorrían la 50ª página del libro. El incesto, la violación, el asesinato, arrojar niños desde las montañas, cortarles la cabeza a los niños pequeños, ¿se supone que estos son los dioses de este mundo? Cuestionó Naruto. Solo tenía 50 páginas y había leído mucha información sobre la historia de los dioses. Eran seres atroces. La empatía era algo que apenas se practicaba entre ellos. No importaba si eran egipcios, griegos, hindúes o japoneses. Cada facción tenía una gran cantidad de historias enfermizas y retorcidas que rodeaban a todos, desde el jefe principal de la religión hasta el semidios más bajo. Okami, estas personas visitarán mi tienda pronto. El rubio quiso gemir cuando ese pensamiento lo asaltó. ¿Cómo iba a sobrevivir a sus encuentros con estos locos? Él mismo se volvería loco al tratar con ellos. Un silencio se hizo en la sala por lo que acaba de decirse en la lectura sobre los dioses del mundo de DXD, los cuales no dijeron nada por la historia de su mundo. Los ninjas estaban un poco asombrados por tales cosas, en su mundo también había eso del incesto por parte de los clanes nobles para mantener su pureza y el asesinato era cosas de todos los días, pero no tenían claro exactamente qué tipo de asesinato era el que se hablaba para sorprender al Uzumaki. El rubio salió de su línea de pensamiento bastante morbosa cuando un desgarro literal en el tiempo y el espacio apareció ante sus propios ojos. Dio solo la más mínima reacción cuando vio a Opis salir del desgarro en el espacio. Su reacción se volvió mucho más animada cuando vio a la misma persona que había aceptado buscar salir del mismo portal antes de que la cosa colapsara sobre sí misma. He regresado. Opis anunció su llegada antes de tomar asiento en el mostrador de Naruto. El rubio le prestó al dragón la más mínima atención mientras se concentraba en el Youkai que había aparecido en medio de su tienda. Ah, hola. Afirmó la mujer tras varios momentos de silencio. El rubio parpadeó un par de veces para comprobar que lo que tenía frente a él era la realidad antes de suspirar. Cerró brevemente los ojos mientras sus manos recorrían su melena de cabello. Hola. Eres Yasaka, ¿verdad? El asentimiento que recibió de la mujer solo confirmó sus pensamientos. Otro suspiro se escapó de sus labios mientras cerraba el libro que le había regalado Dioniso. No pensó que volvería a leer esta noche. Fin del capítulo. Menciona Rosueise dejando el libro en la mesa un poco incómoda sobre lo que habrá leído el Uzumaki sobre las diferentes facciones en ese libro. Minato. Será mejor que tomemos un descanso de esto, dijo, viendo la incómoda de varios en la sala.